Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 15. Cuando lo encontremos, nos ponemos en pies para reverenciar al Dios de la palabra. Vamos a leer, vamos a orar y vamos a comenzar con la exposición en esta mañana. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor, vamos a orar. Señor, nos presentamos ante tu palabra y rogamos la iluminación que solamente tú nos puedes dar. Pedimos, Señor, que cada uno de nosotros sea edificado en esta mañana y que, Señor, cuando tu palabra sea expuesta, que alumbre todo nuestro entendimiento y produce en nosotros por medio de ella un deseo inmenso y una profunda necesidad de pasar tiempo a solas contigo. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por sentarse. Bien, hermanos, según pudieron haber visto en las redes sociales, vamos a comenzar en este año con una nueva serie, una serie de vida espiritual. Este año que comienza es el tercer año mío, personalmente, aquí en esta iglesia. Ustedes saben que durante el primer y el segundo año, básicamente, el enfoque de las predicaciones fue enseñar teología. Durante muchos temas, se han tratado disímiles temas. Creo que ya la iglesia ha entendido bastante acerca de teología, por lo menos ya tienen una base, no es igual que cuando llegué. Pero si hay algo de lo cual adolece nuestra iglesia o carece es de vida espiritual. Por eso consideré que era sumamente importante comenzar este año hablando precisamente de estos temas tan importantes. ¿Qué es vida espiritual? Bueno, ya lo dice la propia palabra, es la vida interna del cristiano. No es la vida física, no es que estoy vivo y no es que tengo salud, es la vida interna, espiritual del cristiano. El cristiano, en teoría, si está regenerado, obviamente, debe estar vivo espiritualmente. Si está vivo espiritualmente, pues esa vida eterna tiene algunos síntomas y también tiene algunas necesidades que ella necesita, valga la redundancia, para continuar viviendo, vamos a decirlo así, o para mostrarse, fortalecerse, crecer y dejarse ver, para dar virtudes, que broten virtudes en nuestro carácter. De eso precisamente vamos a estar hablando durante todo el mes de enero posiblemente y quizás algo de febrero. Hoy vamos a comenzar con un estudio acerca de la oración. El título de esta predicación es Ora a tu Padre que está en secreto. El texto es en Mateo 6 del 5 al 15 y lo que me propongo con esta predicación es urgirlos a orar al Padre de la manera bíblica para que sean enriquecidos espiritualmente. La oración es, sin lugar a dudas, la actividad suprema del alma del ser humano. Escuchen bien, estoy citando aquí a John MacArthur, que él está citando a Martin Lloyd Jones en su libro La oración. Dice, la oración es, sin lugar a dudas, la actividad suprema del alma del ser humano. El hombre llega a lo máximo cuando de rodillas se encuentra frente a frente con su Dios. Es la actividad más sublime del alma humana y por lo tanto es al mismo tiempo la prueba máxima de la verdadera condición espiritual del hombre. Voy a repetir esa última frase. La oración es la máxima prueba de la verdadera condición espiritual de la persona. O sea, una persona que está en buena condición espiritual tiene una buena y saludable vida de oración. Es lo que está intentando decir con esa frase. La oración es la conversación del alma con Dios. Y en
la oración, y mediante ella expresamos nuestra reverencia a Dios, nuestra adoración a Dios, y desnudamos nuestras almas con una confesión contrita ante Él. Déjenme hablar porque está hablando muy poético. Hay cosas, desnudar el alma con una confesión contrita. Desnudar, la idea es como que no me voy a esconder nada adelante, le voy a decir a Dios todo lo que tengo, desnudo mi alma, mira, así es como me siento mal, no me gustó, me siento que me has desplazado, todo lo que sienta, yo lo voy a desnudar delante de Él, con una confesión, confieso que tengo resentimiento en mi corazón porque yo he visto que tú no me has dado lo que yo quisiera, por ejemplo. Ahí estoy desnudando mi alma, pero dicen con una confesión contrita. Contrita tiene que ver con una condición del alma en donde el alma está humillada, donde el alma está triste, donde el alma se está abriendo, pero no de una manera arrogante. No me ha gustado la manera en la que me has tratado, sino más bien, Señor, siento en mi corazón que he sido en algún sentido desechado, no siento. Y vemos, hermanos, muchos salmos en la escritura en donde el salmista le dice, Señor, ¿hasta cuándo? No has oído hoy en mis súplicas, mis ojos se han secado de llorar, todos los días bebo mis lágrimas, y usan ese lenguaje poético, dando a entender que todas las personas piadosas, por muy buena relación que tengan con Dios, en algún momento van a experimentar esa sensación de que pareciera como que Dios se ha olvidado de nosotros y sufren en la soledad y se lo dicen al Señor, me siento solo, siento que no hablas. Eso es desnudar el alma de una manera contrita. Derramamos acción de gracias desde nuestros corazones agradecidos también. No siempre nos estamos quejando ni estamos llorando, a veces estamos muy agradecidos y ofrecemos nuestras peticiones y súplicas a Él. Le pedimos cosas al Señor. En la oración experimentamos a Dios como un ser personal y poderoso. ¿Se recuerdan cuando hablamos de los medios de gracia que le dije la diferencia entre la Biblia y la oración? La Biblia es excelente para convertirte, pero la oración es el medio de gracia que más te acerca a Dios porque es la comunión directa con Él, es tu diálogo con Él. ¿Ok? En la oración experimentamos a Dios como un ser personal y poderoso porque puede escucharnos y actuar en respuesta a lo que estamos orando. Y es el medio que Dios usa para que se cumpla su voluntad soberana. Dios, que ha decretado absolutamente todas las cosas que pasan, desde la caída de un ave, dice la Escritura, no cae ninguno de esos pajaritos sin mi Padre. Esa frase, sin mi Padre, la idea que da es como que ninguno de esos cae a tierra si Dios no ha decretado que va a dejar que le tiren un perle y que caiga el pajarito. Todo cuanto ocurre ha sido decretado por la providencia divina hasta la caída de un pajarito que le disparan con una escopeta de perle. Eso también ha sido decretado por el Señor. Ahora bien, la pregunta es, bueno, si todo ha sido decretado, ¿para qué entonces oramos? Si al final de la jornada Dios ha decretado todo y el decreto de Dios es invariable, enseña la teología, no se puede cambiar ni siquiera con la oración. Bueno, el Dios que ha decretado absolutamente todo lo que pasa, también ha decretado los medios por los cuales van a pasar las cosas. ¿Ya? Y parte de ese decreto es la oración. O sea, se lo voy a decir en palabras que me entiendan. Dios ha decretado, por ejemplo, que ustedes iban a ponerle falso techo a esta iglesia, pero que lo iban a poner después que lo pidieran en oración. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios usa la oración como ese medio para que tú obtengas los decretos que Él tiene para ti. Por tanto, de ahí que vale inferir desde la perspectiva humana, olvídate de cualquier decreto y bendición para ti si primero no la pides, porque el Dios que ha decretado todas las bendiciones sobre tu vida, ha decretado que esas bendiciones van a venir mayormente por medio de las peticiones que tú le hagas a Él. Y por eso oramos, porque sabemos que lo que Dios me quiere dar, me lo va a dar por medio de oración mayormente. Decía el doctor Martin Lloyd Jones, y escuchen esto es sumamente importante. No hay nada que diga tanto la verdad de nosotros como cristianos que nuestra vida de oración. En última instancia, por lo tanto, el hombre descubre su verdadera condición espiritual cuando se examina en privado y cuando está a solas con Dios. Y no sabemos todos lo que es descubrir que en algún modo tenemos menos que decirle a Dios cuando estamos solos que cuando estamos en presencia de los demás. Esa es una pregunta. La idea es, cuando estamos en la iglesia y me mandan a orar, tengo muchas cosas que decir. Ora por esto y tú hablas y hablas y hablas. La pregunta es cuando estás solo. Muchas veces, cuando estás solo, no sabes ni qué le vas a decir. No tienes ningún tema de conversación con Él. Es lo que está diciendo aquí. No debería ser así, pero es lo que resulta a menudo. Así que cuando dejamos la esfera de las actividades de tratos externos con otras personas y estamos a solas con Dios, es que realmente sabemos
¿dónde nos encontramos en el sentido espiritual? Déjeme hacer un acápite ahí para continuar. La relación con Dios es igual que una relación con un ser humano. Se cultiva. Hay que desarrollarla. Cuando nosotros llegamos nuevos a la fe, generalmente una persona recién convertida casi no ora. Yo no estoy diciendo que no ora, lo que estoy diciendo es que casi no ora. Pero en el proceso de madurez, Dios le va haciendo entender la necesidad y la bendición de la oración. Y después, con el tiempo, eventualmente debe ir orando más. Ahora, es en ese privado donde se ve la verdadera condición espiritual. Eso es como, por ejemplo, el ejemplo clásico que siempre pone cuando usted tiene un nuevo amigo y ese nuevo amigo lo está llamando por teléfono, la nueva amiga por teléfono, quizás las primeras veces quién es no le conoce la voz. Pero cuando ya llevan cierto tiempo hablando por teléfono, llega un momento en que ya le conoces la voz y no le tienes que preguntar quién tú eres, porque le conoces la voz. Cuando usted tiene un nuevo amigo que recién lo empezó a hacer, quizás los primeros diálogos duren minutos, 10 minutos, 15 minutos. Cuando el amigo se acerca cada vez más a ti, se hacen más íntimos, pues hay veces que las conversaciones duran horas y a veces hasta noches enteras conversando dos amigos porque hacía rato que no se veían, ahí están conversando porque tienen una relación profunda. Así mismo con el Señor. Cuando usted llega a la presencia de Dios, si usted no ha cultivado esa relación con Él, obviamente vas a terminar muy rápido tus oraciones. No hay mucho que hablar. Pero cuando hay una relación un poco más profunda, una de las evidencias que puede mostrar una relación más profunda es que tienes más cosas para hablar con Él, tienes más temas que hablar con Él, tienes más confianza en contarle cosas a Dios, en abrir y desnudar tu alma, y por tanto, obviamente, eso se deriva en que vas a pasar más tiempo en la presencia del Señor. Por eso es que dice Martin Lloyd Jones que nosotros podemos saber cuál es nuestra condición espiritual, no cuando oramos en la iglesia, porque orar delante de todo el mundo es muy fácil, y buscar palabras elocuentes y cosas que sean originales, eso es muy fácil. La pregunta es cuando estás solo, ¿cuánto tiempo? ¿Qué pasa? ¿Lo haces o no lo haces? Eso es lo que te revela cómo está la condición espiritual de tu alma. Eso es lo que está diciendo el doctor Martin Lloyd Jones. Agustín de Hipona, en su clásico libro La ciudad de Dios, dice: las virtudes verdaderas no existen si no existe la verdadera religión. Aquí lo podemos interpretar de dos maneras lo que él quiso decir. En primer lugar, si no estás en la sana doctrina, nunca en la vida vas a tener virtudes que vienen de la piedad porque no estás en la doctrina piadosa. Eso es lo primero. Y lo segundo, la palabra religión en la Biblia muchas veces se identifica, y es lo que habla Santiago. Sé que algunos de ustedes se creen religioso, dice vaya y visite a los huérfanos y ayuda a las viudas. La idea de religión en la Biblia sobre todo tiene que ver con, como vamos a decir, como un estilo de vida. Se puede interpretar también que las virtudes verdaderas del carácter cristiano se forman cuando hay una verdadera religión, o sea, cuando hay un verdadero estilo de vida religioso. No religioso en el mal sentido. Ustedes saben que el movimiento carismático, no soy cristiano, soy religioso. O sea, no soy religioso, soy cristiano, es lo que dicen los carismáticos. Es cierto, yo entiendo el sentido en que se dice. Porque el religioso puede ser una persona que hace las cosas mecánicamente por religión, pero sin sentirlo en su corazón. Pero en otro sentido, cada uno de nosotros es religioso, porque nosotros profesamos la religión cristiana. Cuando usted dice yo soy cristiano, usted está diciendo que usted es un seguidor de Cristo y que usted profesa la religión cristiana, y en ese sentido somos religiosos. La Biblia aborda la palabra religión en otro sentido. Tiene que ver, ya les digo, como con un estilo de vida, una manera de vivir. Y Agustín de Hipona decía que la verdad de las verdaderas virtudes no existen si no existe una verdadera religión. Un verdadero estilo de vida piadoso es lo único que hace que usted pueda tener virtudes piadosas. Hay que cultivarlas. El proceso de santificación. Ahora bien, después de haber hablado un poco acerca de la oración en sentido general, vamos a ir hoy al texto que nos ocupa y vamos a ver qué es lo que Jesús de manera personal nos tiene para enseñar a nosotros acerca de la oración. En primer lugar, vamos a estar analizando 3 puntos. El primer punto es el carácter y el lugar ostentoso de la oración. Están en el versículo 5 y 6. Segundo punto, el carácter y el lugar modesto de la oración. Están en los versículos 7 y 8. Y en tercer lugar, el contenido de esas oraciones están en los versículos desde el 9 hasta el 13. Vamos a proceder con el primer punto, versículos 5 y 6. Dice claramente que cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú,
Cuando ores, perdón, es hasta el 5. Ahí tenemos el carácter y el lugar ostentoso de la oración. Fíjense, un carácter ostentoso de la oración y un lugar que promueve el que sea ostentosa esa oración. ¿Qué cosa es ostentosa? La idea de ostentar es la idea de querer lucirse, de querer mostrar. O sea, obviamente en un contexto público, un contexto donde hay más personas, como en este caso en las sinagogas, o en las plazas, o en las esquinas de las calles donde todo el mundo está caminando, es un contexto que te permite lucirte delante de las personas. Por eso es que estoy hablando de un carácter ostentoso de la oración, porque lo que quiere el que está orando ahí no es tener comunión con Dios y acercarse a Dios, es que quiere que los demás tengan de él una opinión de que él es más espiritual que todos los demás. Por eso es que es ostentosa esa oración y obviamente buscan un lugar que les permite ostentar su vida de oración. Hoy en día no tenemos plazas y no tenemos sinagogas, pero sí tenemos las redes sociales, en donde literalmente yo he visto fotos de personas que dicen una selfie aquí y ponen abajo aquí pasando tiempo a solas con Dios y él mismo se tiró la foto. La idea es como que miren, me estoy orando, ustedes no lo están haciendo, pero yo sí, yo soy, vienen para acá solo. Eso ocurre muchísimo, se dan cuenta que es un carácter ostentoso de la oración y un lugar que propicia esa ostentación. Dice claramente que los fariseos, miren las dos, vamos a decir, las dos prácticas o los dos estilos o el comportamiento que ellos buscaban para lucirse delante de los hombres. En primer lugar, buscar un lugar público. Y en segundo lugar, además de buscar un lugar público y concurrido, buscar una postura de oración que sea visible para todas las personas. ¿Cuál era la postura? Orar en pies. Vuelvan a ver el texto, dice, cuando ores no seas como los hipócritas. Vamos a analizar primero la palabra hipócrita. La palabra hipócrita da la idea en el Nuevo Testamento de máscara. La idea es que ponen una máscara para que tú tengas una idea de la persona que no es la verdadera. La hipocresía, que quede claro, es también una forma de mentir. Cuando usted está fingiendo querer a alguien que no lo quiere, usted lo está engañando. Cuando usted está fingiendo que te agradó lo que hizo y realmente no te agradó en lo absoluto, usted está engañando a la persona. Eso es mentir, también es pecado. Los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Cuando usted está fingiendo que usted tiene una vida espiritual, usted está mintiendo y los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Dice que cuando oren no sean como los hipócritas, fingen estar cerca de Dios, ponen una máscara, yo soy muy piadoso, yo oro cantidad, mentira, no oro nada, eso es ahí en el momento para que lo veas. Hermanos, en mi iglesia había una persona que tenía esta doble vida, estaba casada con un hermano de la iglesia y lo traicionaba por detrás. Pero como ella tenía que fingir y aparentar esta doble vida, ustedes saben lo que ella hacía. Ella vivía en una casa, que tenía que coger un pasillo y la penúltima casa era la casa de ella. Entonces, cuando alguien entraba por el pasillo, se oían los pasos, que viene alguien. Ella siempre tenía una Biblia abierta arriba de la mesa todo el tiempo. Y cuando ella escuchaba, chuc, 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 viene pasado, se sentaba. Y cuando, mi hermana, aquí estaba leyendo la palabra, mentira, nunca leía la palabra. Pero era para aparentar esa doble vida. O usted hace eso, usted está siendo hipócrita, está buscando una manera ostentosa de lucir su vida espiritual. Dice la Escritura que no sean como ellos, como los hipócritas, porque ellos aman, dice el texto, el orar, y miren ahí la postura, en pie, hermanos, ni de rodillas. No, porque a lo mejor si es de rodillas, no sé, en ese momento se parqueó un carretón y me tapó y no me vieron que yo estoy ahí. No, de pie. Para que todo el que pase vea, orando. Aman el orar en pies en las sinagogas. Y tú dices, bueno, hasta ahora en la sinagoga, bueno, es un lugar de oración, obviamente. Pero miren esto, y en las esquinas de las calles, hermano, cuando una persona es hipócrita en su fe, voy a decirlo de otra manera, cuando una persona está fingiendo ser lo que no es, fingiendo ser espiritual, se vuelve ridículo. Esto es una de las maneras de identificarlo, porque ellos fingen en lugares en donde normalmente una persona que tiene sentido común no haría ese papelazo, vamos a decirlo así. Dice que oran en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Responde el texto. ¿Para buscar de Dios y acercarse a Él? No. Dice el texto, para ser vistos de los hombres. Ese es el objetivo, que lo vean. Para ganarse una reputación de espiritual delante de los demás. Y Jesús dice, de cierto digo, que ya tienen su recompensa. Noten ahí que dice que ya la tienen. ¿Cuál es la recompensa que tienen esos hipócritas? Esas personas que fingen la vida espiritual y que han logrado crear una cobertura, vamos a decirlo así, o una fachada donde todo el mundo crea que espiritual es el pastor, y es mentira, es un impío. Pero él logró, voy a poner el ejemplo conmigo para que nadie se sienta ofendido, que yo sea un mentiroso,
Un impío, y yo he logrado crear una fachada de piadoso. Y todo el mundo, oh, qué clase de siervazo. Y es mentira, es todo fingido, no es real. Todos los que han logrado eso, dice Jesús, ya tienes tu recompensa. ¿Cuál es la recompensa que Dios te va a dar? Esa misma. La recompensa que tienen los hipócritas es que las personas crean que es bueno, pero eso es todo. Cuando llegue el día de la condenación, se le va a decir, tú no tienes recompensa aquí porque la recompensa tuya ya te fue dada en vida. ¿Cuál fue tu recompensa? Que la gente pensara que tú eras tremendo siervo de oración. Esa es su recompensa. Es como que Dios dice, ok, ¿tú quieres fingir? No hay problema, yo te voy a dejar. Finge todo lo que tú quieras. Eso es todo lo que vas a esperar de mí. No esperes más nada. Cuando llegues aquí delante de mi trono, no me pidas, Señor, yo quiero estar en el cielo. No, no, no. Tu recompensa yo te la di. ¿Cuál fue la recompensa que yo te di? Lo que tú tanto querías. ¿Tú quieres que los hombres te vean? Yo voy a dejar que te vean. ¿Tú quieres engañar a la gente y que crean que tú eres muy espiritual? Yo te voy a dejar que tú los engañes. Esa es tu recompensa. Hasta ahí llegaste. Ni esperes más. Eso es todo lo que hay para ti. Ese es el carácter ostentoso de la oración y el lugar ostentoso de la oración. Ahora viene el segundo punto, el carácter modesto de la oración y el lugar modesto de la oración, que es la enseñanza que Cristo quiere dar. Dice en el versículo 6, más tú, y aquí hay un contraste. Los hipócritas hacen de esta manera. ¿Cómo lo hace un piadoso que no es hipócrita? Tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a analizar un poco más el texto. Dice que cuando ores, acuérdense que en griego, este ores que está en, bueno, aquí puede estar en subjuntivo también, en español puede ser subjuntivo. Sí, está en subjuntivo. Ok, entra en tu aposento. La idea del aposento es un lugar en la casa en donde había privacidad, en donde nadie más tenía acceso a ese lugar. Él dice, como métete en ese lugar donde tú sabes que los únicos que pueden entrar son los miembros de tu familia, pero para que no te interrumpan y para que nadie te vea en lo que le está diciendo, cierra la puerta. Y miren el contraste, el hipócrita está en público y quiere que todo el mundo lo vea. El piadoso se va a lo privado, en donde solamente Dios lo puede ver y no lo puede ver ninguna otra persona. Por eso es que dice que entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. El Padre está en secreto. O sea, Él está ahí, te está mirando, está escuchando, pero no esperes que te vas a erizar como esperan los carismáticos. Señor, estoy sintiendo tu presencia en este lugar. Él está en secreto. Él está ahí, pero pareciera como que no está, pero está. Y ahí no hace falta ejercer la fe. Yo no siento nada, pero yo sé que Dios sí me está escuchando. Y tu Padre, y mira lo que hace ahí, que ve. Y ahí se están presentes. O sea, tu Padre que te está viendo, ahí escondido, Él te va a recompensar en público. Esa es la recompensa. ¿Se acuerdan la recompensa del otro? Ya tienes tu recompensa, que la gente crea que tú eres lo que no es. ¿Cuál es la recompensa del piadoso? Que aunque él no quiere ser visto por las personas, Dios sí lo va a recompensar delante de las personas. Por tanto, esta persona busca un lugar modesto para orar y tiene un carácter, esa oración tiene un carácter modesto. Miren el versículo 7. Y aquí voy a dar mi primer bombazo de esta mañana. Dice, y orando. Cuando estén orando, hermano, la Biblia es tan clara. La Biblia no deja cabo sin atar. Todo lo dice como lo quiere. Dios dice cómo quiere su culto, Dios dice cómo le gustan sus canciones, Dios dice cómo quiere que ore, Dios dice cómo quiere que te vista, Dios dice cómo quiere que sean tus palabras, todo lo dice la Biblia. ¿Cómo debe ser esa oración? Él te lo dice. Dice, cuando estés orando, aquí vamos a ver el carácter de Dios. ¿Qué es lo que no le gusta a Dios en una oración? Bueno, una de las cosas que no le gusta es esto. No usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto no tiene que quedar claro. Busqué las palabras en griego para tener una idea más exacta de lo que dice. Cuando dice vanas repeticiones, no usen vanas repeticiones. La palabra que viene ahí en el griego significa literalmente usar muchas palabras, parlotear, hablar en exceso.
pronunciar sonidos sin sentido, hablar incoherentemente. Son este tipo de personas. Yo no sé si usted ha visto este tipo de personas que tú le haces una pregunta y ¿cómo fue tu vida cuando niña? Una sola pregunta. ¿Fuiste feliz o no? Es decir o no, sí fui feliz, no, fui muy feliz. Y te dicen una cantidad de cosas que al final de la jornada tú dices, ¿qué fue lo que dijo? No sabes lo que es. Eso es lo que está diciendo, no usen esa palabrería. La idea es como que Dios le gusta que cuando nosotros oremos, vayamos directo al grano, sin mucha verborrea. Señor, yo quisiera esto, me gustaría tal cosa, por favor, ayúdame con esto. Y la palabra que utiliza en griego cuando dice ahí palabrería, la palabra significa literalmente en griego que habla mucho o que habla por mucho tiempo. Que usa muchas palabras y que usa verborragia. Dice, fíjense que yo quiero que entiendan que no se condena el pasar mucho tiempo con Dios. No es eso, porque Jesús dice en la Escritura que se apartaba y a veces se pasaba una noche entera orando en oración. Entonces, te das cuenta que la misma Biblia no condena que tú pases mucho tiempo con Dios. Aquí lo que se está condenando es que tú no concretas la idea o que eres redundante y vuelves de nuevo y se lo vuelves a decir y vuelves y dale para atrás y dale para adelante y lo dices de 500 veces y no sales de la misma idea. ¿Por qué? Porque en la costumbre gentil, que es lo que dice ahí, no sean como los gentiles eran los inconversos. Ellos tenían esta creencia de que mientras más le dijeras lo mismo a su Dios, mientras más largo fuera la misma idea y se la volvieras a reiterar, más eran escuchados. Por eso es que él dice, no hagan como ellos que creen que ellos pueden ser escuchados por su esfuerzo. Y ahí es donde viene el problema. No depende del esfuerzo que nosotros hagamos en la oración. Depende de Dios si Él quiere o no contestar esa oración. Y punto. No sean como ellos que usan vanas palabrerías y piensan que por hacer esas oraciones largas y decir, Padre, sí, y aplaude y camina para aquí, camina para allá y camina para aquí. Aquí está describiendo los carismáticos. Ahora sí, Padre, aquí y nosotros, y porque tú, no sé qué cosa, eso es vanas palabrerías y vanas repeticiones. Ese no es el estilo de oración que Dios quiere para su pueblo. Dios quiere una oración pensada, teológica, que esté correctamente hecha, pidiendo cosas lícitas, cosas que tú le puedas pedir a Dios, porque yo no puedo pedir a Dios, ay Señor, que se muera, porque no lo soporto, eso no se le puede pedir a Dios, pero pedirle algo lícito, algo que sea bueno delante de Él, y en esas oraciones, cuando le vayas a pedir lo que le vayas a pedir de una manera directa, sin mucho rodeo, como se lo dije primero, desnudando el alma. Señor, tú sabes cómo a mí me gustaría tener eso, por favor, si a ti te place, dame lo que tú sabes que yo sería tan feliz si lo tuviera. Ya, hermano, yo no tengo que estar ahí, Padre, porque no hay que estar en eso. Tú se lo dices claramente. La idea no es tanto las palabras, sino la emoción o qué tan sentido está lo que está saliendo de tu boca. Esa es la idea. A Dios no le gustan esas oraciones largas, interminables, sin sentido. Que al final de la jornada tú la escuchas y dices, ¿por qué oró? Tú no sabes por qué se oró. Eso a Dios no le agrada. De hecho, miren, busqué en un libro de Arthur Pink que se llama La oración ferviente. Y él obviamente está haciendo un estudio de la oración en su libro aquí, La oración ferviente. Y cogí este párrafo completo y dije, no, espérate, copiar y pegar. Arthur Pink está hablando aquí de las oraciones apostólicas en la Biblia. Fíjense, él cogió las oraciones que Pablo registró en la Biblia, que las escribió, las oraciones que hicieron los apóstoles, Pedro, toda esta gente que están escritas en la Biblia, y él las analiza y él busca como un patrón común en todas esas oraciones. Y mira la descripción que él da de las oraciones apostólicas. Miren cómo dice el título, las oraciones apostólicas, breves y específicas. Chiquita, pero directo al grano, esto es certero. Dice, seguidamente, notemos la brevedad de las oraciones apostólicas. Son oraciones cortas. No solo algunas, ni la mayoría, sino la totalidad de ellas son extremadamente breves y la mayoría de ellas se encuentran en no más de 1 o 2 versículos y las más prolongadas solamente 7 versículos. Gran reproche es contra las oraciones de muchos púlpitos que son extensas, inertes y cansadoras. Las oraciones locuaces
suelen ser vanas. Esa frase me encantó. Las oraciones locuaces suelen ser vanas. ¿Qué es una oración locuaz? Una oración en donde yo estoy preocupado por mi lenguaje, que la oración se oiga linda. Sempiterno Dios Trino, que estás en tu trono de gloria, tú que eres santo, 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 y que habitas en luz inaccesible, excelso en todos tus caminos y glorioso en honra y... No, hermano. Es preferible una oración sincera. Dios mira más la oración sentida de corazón que la oración locuaz. ¿Se recuerdan el fariseo que oraba, Señor, gracias porque no soy como este hombre? Y el publicano lo único que hacía es que se daba en el pecho. Hermano, casi no hablaba. Se daba en el pecho, una oración breve también. Decía, sé propicio a mí, que soy un pecador. Ya, eso todo. Sé propicio a mí, que soy un pecador. Esa era toda la oración. ¿Y que dice la Escritura? Que el que descendió justifica a su casa fue el publicano, porque Dios... Yo no voy a decir que no escucha las palabras, obviamente claro que las escucha y entiende lo que le dice, pero lo que Dios más le interesa es la actitud del corazón que hay detrás de la oración. Una de las cosas que a mí me liberó como pastor, y eso lo aprendí, creo que fue en Santiago, en la séptima. La séptima, que era esta iglesia que yo les digo que éramos polos opuestos, ella y yo. Y en esa iglesia la idea que había de que los pastores cuando hacían una oración pastoral era una oración pastoral. Usted sabe que a veces uno por la presión te dice, pastor, ore, y todo el mundo lo que está esperando es que tú pongas a la gente a aplaudir con tu oración. Hasta que un día yo entendí, yo me liberé de eso. Yo no necesito intentar lucirme delante de la gente para que Dios escuche mi oración. Yo puedo orar de una manera sencilla y Dios me escucha también. Y ahí fue cuando me liberé. Te pedimos al pastor Jan que ore, Señor, te damos gracias. Ayúdanos a normal. Y esas oraciones, Padre amado, que yo las hacía, porque era la onda. No, yo dije, esto se acabó. Oraciones de corazón, en donde yo sé lo que le estoy pidiendo, lo que estoy pensando, lo que le quiero pedir, lo que me gustaría para esta iglesia, lo que me gustaría ver, y eso es lo que le voy a pedir. Una oración de verdad. Sigue diciendo, dice que las oraciones locuaces, dice que suelen ser vanas. Y dice, vuelvo a citar a Martín Lutero esta vez, sus comentarios sobre el Padre Nuestro, dirigidos a hombres sencillos de pueblo. Cuando ores, que tus palabras sean pocas, pero tus pensamientos y tus afectos que sean muchos. Y sobre todo que sean profundos. Cuanto menos hables, mejor oras. La oración externa y corporal es el zumbido de labios, ese balbuceo externo que sale sin pensar y que hiere el oído de los hombres. Pero la oración en espíritu es en verdad. Y ese deseo interior, las intenciones, los suspiros que provienen de las profundidades del corazón. Los suspiros que provienen de las profundidades del corazón. La primera es la oración de los hipócritas, las de todos aquellos que confían en sí mismos. La segunda es la oración de los hijos de Dios, de quienes andan en su temor. Pongamos también atención a lo específicas que son las oraciones de los apóstoles. Aunque extremadamente breves, las oraciones apostólicas eran muy explícitas. No había en ellas vanas divulgaciones ni meras generalizaciones, sino peticiones específicas de cosas concretas. ¿Cuánto error existe en este sentido? ¿Cuántas oraciones incoherentes y sin propósito hemos escuchado, tan carentes de precisión y de unidad, que cuando llegaba el amén final difícilmente podíamos recordar una sola cosa por la cual se había dado gracias o alguna petición que se habría hecho? La mente quedaba solo con la impresión borrosa y con la sensación de que el suplicante se había ocupado más en predicar indirectamente que en orar directamente. En cambio, si examinamos cualquiera de las oraciones apostólicas, de inmediato se notará que sus oraciones son semejantes a las de sus maestros. Sus oraciones constituidas de elementos específicos de adoración, de petición, agudamente definidas. No tienen frases moralizantes ni pías, sino que exponen ante Dios ciertas necesidades, pidiendo en forma sencilla que se suplan. Fin de la cita. Pasemos entonces ahora a considerar el tercer y último punto. El tercer y último punto es el contenido de la oración. Hemos visto hasta ahora que la oración es la expresión más sublime del alma,
En la oración es donde se tiene una relación filial con el Padre como Padre, con Dios como Padre. Hemos visto que nuestras oraciones no deben ser ostentosas, ni deben intentar ser para ostentar nuestra vida espiritual y fingir una cosa que no somos. Hemos visto que nuestras oraciones deben ser modestas y secretas. Hemos visto que no debemos usar palabrerías ni vanas repeticiones en nuestras oraciones, sino que tenemos que ser certeros e ir al grano directo lo que le queremos pedir al Señor. Hemos visto que esas oraciones locuaces generalmente son muy vanas, generalmente, no siempre, voy a aclarar, generalmente son muy vanas, y hemos visto que los apóstoles oraron inspirados por el Espíritu Santo de una manera breve y certera. Miren el Salmo 2, no lo miren, nada más les digo que se lo lean en su casa. Cuando ellos oran porque se levantaron contra Cristo, ¿cuál fue la petición que hicieron? Ahora, Señor, mira sus amenazas y concédenos que con todo de nuevo prediquemos. No es el Salmo 2, estoy citando Hechos, perdón. La oración que se registra en Hechos de los Apóstoles. Concédenos que prediquemos con todo de nuevo el Evangelio. Ya, ahí están las dos peticiones. Lo primero fue como contarles, soberano Dios, comenzaron. Pasó esto porque ciertamente aquí Herodes y Pilato se levantó contra tu hijo, como dice el Salmo 2, y citaron el Salmo 2. Y después que le dijeron, vamos a decir que la introducción al Señor, esto fue lo que pasó, vienen las peticiones. Dos, mira sus amenazas. Esa es la primera petición. Tómales en cuenta que nos están amenazando. Y segundo, y concédenos que no nos dé miedo. De nuevo significa valentía. Danos valentía, a pesar de que nos están amenazando. Danos valentía para seguir caminando y seguir predicando a todo el mundo, todo el que se nos pare. Esa fue la oración. Se acabó. No hay más nada que decir. Y dice la Escritura que, si mal no recuerdo, corríjanme si me estoy equivocando, no dice la Escritura que ahí el lugar, o sea, la idea dice que ellos salieron de ahí y predicaron. La idea es como que Dios les concedió lo que pidieron. Exactamente lo que pidieron. Yo no recuerdo si dice la Escritura cuando hubieron terminado el lugar tembló. Búsquenlo en la Biblia, no recuerdo, no sé si estoy confundiendo dos textos. Ahora vamos a considerar el contenido de esa oración. Ya sabemos cómo Dios quiere que hagamos la oración, ahora la cuestión es, ¿qué vamos a pedir? Porque hay un contenido, Dios también ha revelado en su palabra. ¿Qué es lo que Él quiere que le pidan? ¿Cómo quiere que se lo pidan? ¿Cuáles son los propósitos de la oración? ¿Y cuál es el objetivo por el cual Dios ha dictaminado que nos va a dar lo que Él decretó por medio de las oraciones? Si ustedes miran a partir del versículo 9 en adelante, dice, vosotros, pues, Cristo está hablando, oraréis así. Y ahí hace el modelo. ¿Lo encontraste, Alexander? Dice que el lugar tembló o algo así. No, exactamente. Ahí está. Se dan cuenta que hubo una respuesta gloriosa de parte del Señor y se dan cuenta que la oración no fue esa típica oración de palmas y gritaderas y declaraderas y decretaderas que hay ahora. Una oración normal. Citando las Escrituras, una oración con el entendimiento, directa al grano. Nos están amenazando. Mira esas amenazas y danos valentía. Eso fue todo. Ahora Jesús nos va a enseñar cómo debemos orar y dice claramente, ustedes pues orarán así. Así es como van a orar. Y viene el famoso Padre Nuestro, que no lo voy a leer porque todos nosotros lo sabemos. Pero lo que les quiero decir es que el Padre Nuestro no es un rezo. Ninguno de ustedes tiene que cada vez que se arrodille empezar, Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Porque nosotros no somos católicos. Esa oración como tal, recitarla, de hecho, hermano, les voy a decir más. Cuando usted empieza, Padre Nuestro que estás haciendo vanas palabrerías y repeticiones. Eso es lo mismo que rezar el rosario. Rezar 300 veces el Padre Nuestro, eso es vanas repeticiones. ¿Se dan cuenta? La misma petición. Si el rosario tiene 20 perlas, 20 oraciones, la misma, no. Eso es vana palabrería y vana repetición. Cuando usted vaya a orar, usted no tiene que decir el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración modelo que Jesús dejó para que los cristianos supiésemos cómo es que debemos orar. Yo la he explicado aquí otras veces. Voy a explicarla ahora de manera muy general porque yo una vez, cuando dimos el Sermón del Monte, expliqué cada petición una por una en qué se basaba. Mira lo que dice aquí un comentarista. Las primeras 3 peticiones tienen que ver con Dios específicamente. Noten que lo primero es Dios. Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Las primeras 3 peticiones tienen que ver con Dios. Aparece en escala descendente, pasando de la propia persona a Dios, ahora la segunda escala, a la manifestación de su reino y después a la plena sujeción de sus súbditos o la plena ejecución de su voluntad. Las 4 peticiones restantes tienen que ver con nosotros mismos. Perdón, todo eso era la primera fase. Dice, danos hoy el pan cotidiano, perdona nuestras deudas, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Son las últimas. Pero estas últimas peticiones aparecen en escala ascendente, pasando de las necesidades corporales diarias
a la liberación final de todo mal. Empieza con Dios y termina con nosotros. Y con Dios empieza de arriba hacia abajo. Primero exaltándolo a Él y después hablando de su reino, pidiendo lo que tiene que ver con su reino. Y cuando llega a nosotros, empezamos desde abajo hacia arriba, empezando por nuestras necesidades físicas para después culminar en las necesidades espirituales que son más sublimes y más elevadas que las físicas. ¿Ves? Se dan cuenta que es de Dios, bajamos a su reino, nosotros necesidades físicas, necesidades espirituales. Vuelve a subir, es una U. Ese es básicamente el modelo. En el Catecismo Menor de Westminster, básicamente en varias preguntas él responde qué se pide en esa oración modelo, qué nos enseñó. Dice la pregunta 98, ¿qué es la oración? Y responde el Catecismo, la oración es el acto por el cual manifestamos a Dios en nombre de Cristo nuestro deseo de obtener aquello que es su voluntad, confesando al mismo tiempo nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus beneficios. Hay tres elementos ahí en la oración. ¿Se dan cuenta? En donde dice claramente que la oración es un acto por el cual le manifestamos a Dios en el nombre de Cristo nuestros deseos de obtener aquellas cosas que son su voluntad. Confesando nuestros pecados y reconociendo. O sea, hay petición, confesión y reconocimiento. Esos son los tres elementos de la oración. Eso no debe faltar en ninguna oración correcta. Usted pide, usted confiesa su culpa y pide perdón y reconoce la grandeza de Dios y todas sus glorias excelsas. Los tres elementos: petición, confesión y reconocimiento. El reconocimiento incluye el agradecimiento y la adoración al Señor. Lo voy a repetir: petición, confesión y reconocimiento. Esos son los tres elementos de la oración. Pregunta 99. ¿Qué regla nos ha dado Dios para dirigirnos en la oración? Responde: toda la palabra de Dios es útil para dirigirnos en la oración, pero la regla especial es aquella oración que Cristo enseñó a sus discípulos y que comúnmente llamamos la oración del Señor. ¿Qué nos enseña el prefacio de esa oración del Señor? Y responde: el prefacio de la oración del Señor dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Nos enseña a acercarnos con santa reverencia y con toda confianza a Dios, como a un Padre que puede y quiere socorrernos, y también a orar con otros y por otros. ¿Qué rogamos en la primera petición? Responde: en la primera petición que dice: santificado sea tu nombre, rogamos que Dios nos ayude a nosotros y a los demás hombres a glorificarle en todo aquello por lo cual Él se da a conocer, y también que Él disponga todas las cosas para su propia gloria. ¿Qué rogamos en la segunda petición? Venga tu reino. Rogamos la destrucción del reino de Satanás, el progreso del reino de la gracia, y que nosotros y los demás hombres sean introducidos y conservados en el reino de Dios, y que venga pronto el reino de gloria. ¿Qué rogamos en la tercera petición? La tercera petición: sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y rogamos a Dios por su gracia que nos dé facultad y buena disposición para conocer, obedecer y someternos a su santa voluntad, así como lo hacen los ángeles del cielo. ¿Qué rogamos en la cuarta petición? Danos hoy el pan nuestro de cada día. Rogamos a Dios, el dador de todo lo bueno, que nos dé la porción suficiente de las cosas temporales y con ella nos conceda el goce de su bendición. ¿Qué rogamos en la quinta petición? En la quinta petición dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Rogamos que Dios, por amor a Cristo, perdone gratuitamente todos nuestros pecados, y somos estimulados a pedir esto porque con su gracia nos hallamos en disposición de perdonar sinceramente a otros. ¿Qué rogamos en la sexta petición? En la sexta petición dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Rogamos que Dios nos guarde de ser tentados de pecar y que nos sostenga y nos libre cuando seamos tentados. ¿Qué enseña el final de la oración? El final de la oración que dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, amén, nos enseña a derivar solamente de Dios los incentivos que nos mueven a orar, y también a alabarle en nuestras oraciones, atribuyéndole solo a Él el dominio, el poder y la gloria, en testimonio de nuestro deseo, y en testimonio de nuestro deseo y seguridad de ser oídos, decimos amén. Si usted mira la oración modelo, se va a dar cuenta que todo tiene que ver con Dios y con su reino. Padre nuestro, relación filial, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, no es que vengo aquí para que se me concedan mis deseos personales. No, vengo aquí a pedirte que tu nombre sea tratado como santo, que la gente te respete, te reverencie. Venga a tu reino. Vengo aquí a pedirte que no hagas lo que yo quiero, sino que yo haga lo que tú quieres. Mira qué cosa más distinta. No es: Señor, yo quiero, a mí me gustaría, aunque se lo puedes pedir porque es parte de una petición, pero no es ese el objetivo.
Si usted está viendo algo que a usted no le gusta y que es por donde Dios lo está encaminando, que tiene que ir, usted debe orar, no para que Dios ceda al deseo tuyo, sino para que tú cedas al deseo de Él. Venga a nosotros tu reino, que tu reino venga y se establezca en mí tu dominio, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así que ayúdame a ser obediente, es lo que está queriendo decir ahí. Danos el pan nuestro de cada día, peticiones, donde usted le pide cosas que usted quiere. Dice, danos el pan nuestro de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros confesión. Ahí viene la parte de confesar, de pedir perdón y estar dispuesto a perdonar a otros. Líbranos del mal, la idea es guárdanos de caer en tentación, líbranos de pecar contra ti, porque tuyo es el reino, alabanza, exaltación y reconocimiento. Ahí están todos los elementos. Si usted nota esa oración modelo, usted se va a dar cuenta que la oración es teocéntrica. ¿Qué significa teocéntrica? Teos, Dios. Céntrico, centrada en. La oración no está centrada en ti. La oración está centrada en Dios. En Él, en su nombre, en su reino, en la voluntad de Él. En eso es lo que está centrada. Y cuando vas a hablar de ti, lo que empiezas a pedirle es que yo me sujete a tu reino, que yo haga tu voluntad, que tú me libres del mal para no pecar contra ti y dame las cosas que tú me quieras dar. Todo eso. Se trata de Él. La oración se trata de Él, no se trata de ti. Por eso que dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal. Porque usted llega, no, esto es para mí. A mí me hace falta, y todo viene listado. En lugar de llegar y decir, Señor, yo quisiera todo listado, pero si esto no es tu voluntad, produce en mí el deseo de que con gozo yo pueda abrazar lo que tú quieres que yo quiera. Y esto que no me está gustando ahora, tú eres poderoso para inclinar mi corazón, para que yo ame esto que tú quieres. Muéveme a hacer tu voluntad, ablanda mi corazón y guíame, y haz que me sujete a ti. Esa es la verdadera oración bíblica. No es, Señor, esto es lo que yo quiero. Es, Señor, yo quisiera esto, pero si tú no quieres, ayúdame entonces a mí a sujetarme a ti. Esa es la verdadera oración. Así es como se debe orar. Debemos hacer oraciones teocéntricas que contengan los elementos de agradecimiento, de petición, de confesión, de adoración, de reconocimiento, en donde el centro de atención es Dios y sus planes y los propósitos de su reino, de manera tal que oramos para alinearnos con su voluntad. No para intentar cambiarla. La actitud de dicha oración es la actitud de una filiación. ¿Qué es filiación? Lazos. Hay lazos con Dios. Él es nuestro Padre, somos sus hijos adoptivos. Y no debe ser el interés lo que mueva esa oración. Fíjense, cuando yo puse aquí al final, la actitud de dicha oración es la filiación y no el interés. Lo que estaba intentando decir es que nosotros oramos, o lo que debe movernos a ir a orar, no es tanto el interés de que necesito esto y esto y esto, sino el deseo de relacionarme con mi Padre. Ese debe ser el verdadero motor, impulsor de la oración. Si usted va a orar cuando tiene necesidades únicamente, usted está convirtiendo la oración en un medio que usted usa para intentar obtener las cosas que usted quiere. O sea, usted está usando la oración como un medio de interés. Me interesa tal cosa, eso es lo que quiero. Yo sé que Dios da las cosas por oración, voy a orar. No. Cuando usted viene a Dios a orar, usted viene porque usted tiene una necesidad espiritual de relacionarte con tu Padre espiritual. Y por eso es que muchas veces hay personas que están contentas, se sienten realizadas y siguen orando. Mi pregunta, ¿Cristo tenía alguna necesidad de pedirle algo al Padre que Él no tuviera? Cristo se sentía insatisfecho con la vida que Él tenía en esta vida. Si Él decía que mi comida es hacer la voluntad del que me envió, Él estaba totalmente realizado, porque Él sabía que todo lo que estaba haciendo era la voluntad del Padre. Y sin embargo, Cristo, dice la Escritura, que se apartaba. ¿Por qué se iba a orar? Porque Él tenía necesidad de hablar con Dios. Yo les voy a decir algo, una de las evidencias más grandes de que una persona ha nacido de nuevo. Yo sé que todas las personas, todos, hemos lidiado con eso. ¿Seré salvo yo? Si yo me creo que soy salvo y no, el verdadero convertido le pasa eso. ¿Seré salvo yo? Y si yo creo que sí, no. Y siempre queda esa duda de, bueno, y si yo me muero y hago más y despierto en el infierno, digo, ¿qué pasó aquí? El verdadero convertido le pasa eso. A mí me ha pasado 500 veces. Una de las evidencias más grandes de que una persona ha nacido de nuevo es que quiere orar, no tanto porque quiero algo, sino porque siento una necesidad en mi alma de recurrir a Dios, porque me gusta su compañía. Me gusta abrirme con Él. Me gusta contarle las cosas a Él. Yo no sé si a usted le pasa así, pero yo siento que con Dios yo puedo ser yo, totalmente transparente. Yo recuerdo una predicación de John Piper. John Piper
decía, es pecado tener un corazón quejumbroso. No sé si la palabra está bien dicha, así fue como la tradujeron. Pero un corazón quejumbroso es un corazón que se queja. Me está pasando eso, estos apagones, y no tengo comida, y no hay pan, y no tengo nada para cenar. Y dice, pero si yo soy cristiano y tanto mi servicio, ¿por qué estoy fulano que no? Ahí está la queja. Si yo estoy en los caminos de Dios y estoy tratando de mantenerme santo, no tengo leche, y fulano que es un impío, un santero, ese tiene leche ahí, porque entonces ahí viene la queja. Y John Piper decía, es pecado tener un corazón quejumbroso, y él decía, sí, realmente sí es pecado. Y John Piper decía, pero ¿qué hacemos cuando hay queja en el corazón? Disimular delante de Dios, Señor, te doy gracias. Porque, aunque no tengo leche para desayunar, yo desayuno todos los días. No. Lo que estoy intentando decir es que John Piper te está diciendo que, ¿qué hacemos? Disimulamos esa parte, tengo queja en mi corazón porque no tengo leche, pero cuando vengo a orar no se lo digo a Dios, le digo a Dios, gracias. Porque no tengo leche, pero tengo té. Dice John Piper, eso también es pecado. Aunque es pecado tener un corazón quejumbroso, también es pecado tener la queja ahí y callártela y no decírsela al Señor, porque aunque tú no se la digas, Dios la está mirando, porque todos nosotros estamos desnudos delante de Él y Él sabe que tienes queja en el corazón. Entonces John Piper decía, es mejor plantearle la queja al Señor, aunque sea pecado esa queja. Es mejor, los salmistas lo hacían, es mejor venir a Dios y decirle, Señor, tantos años que yo te he servido, ¿por qué yo no tengo? Y fulano. Yo no soy quien para cuestionarte, fíjate, porque uno tiene que abrirse y reconocer, esta es la parte de la reverencia. Tú estás hablando con tu padre, pero estás hablando con Dios. Uno no puede confundirse como los carismáticos que creen que Dios es el títere de uno. Está hablando con el Dios trino, santo, 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 pero usted se lo dice con mucho respeto, Señor, tantos años de servicio, ¿por qué mi niña no puede tener leche y esta persona impía? Dios mío, yo no entiendo eso. De verdad hay queja en mi corazón, mira, desnúdate delante de Él, ábrete, hay queja en mi corazón, me duele ver que pareciera como que tú no valoras todo mi sacrificio, hermano, por muy duro que sea. Yo a veces le he dicho cosas al Señor y dice, yo sé que esto que te estoy diciendo suena malagradecido, suena injusto, pero te lo tengo que decir porque está ahí, tú lo estás mirando. Y usted se lo cuenta. Cuando usted sienta esa necesidad de voy a orar porque quiero estar con Dios y no tanto porque me hace falta algo, esa es una de las evidencias más grandes de que usted ha nacido de nuevo. Hermanos, recuerden, en esta serie de vida espiritual no se nos puede olvidar que orar, te voy a repetir de nuevo, orar no es, o sea, tener una vida de oración no es levantarte en la mañana, sentarte en la cama y decir gracias Señor por este día. Y después con el pan y la leche o refresco, lo que sea, decir gracias por este desayuno. Y después con el plato, Señor, bendice tu alimento, santifica y dale al que no tiene. Amén. Y después en la comida, Señor, gracias por esta comida, bendice, santifica y dale saber. Y después en la noche, gracias Señor por este día. Yo oro 5 veces al día cuando me levanto, desayuno, almuerzo y comida, y cuando me voy a acostar a dormir. Eso no es vida de oración. Esas son oraciones donde usted agradece al Señor. ¿Cómo usted sabe que usted tiene vida de oración? Cuando usted hace lo que Jesús enseñó. Cuando usted dispone y aparta tiempo de su día, y usted dice, ahora voy a orar. Y me quedo solo en un rincón de la casa, o me meto solo en un cuarto, o busco un lugar. Hay personas que ustedes saben que viven en un patio grande que tiene una pila de platanales, pues te vas para ir por platanales y vas a una mata de plátano ahí, 20, 30 minutos ahí estás hablando. Eso es vida de oración. Nadie que ore dando gracias por el día y dando gracias porque comió, crea que tiene vida espiritual. Ahí no hay vida espiritual. Eso no es una vida de oración. Hermano, si usted quiere crecer en la gracia, es importante que usted use los medios de gracia. Usted debe apartar tiempo para el Señor. Y propóngase en su corazón, como decía la encuesta que le di para que llenaran, de no solamente apartar un ratico en el día, que cada cierto tiempo apartes una mañana entera. Que cada cierto tiempo apartes una noche o 3 horas. No me voy a acostar hoy a las 9, me voy a acostar a la 1. Voy a estar de 9 a 1 leyendo Biblia. Y cuando termine de leer voy a meditar. Y cuando termine de meditar voy a empezar a orar. Y después me voy a acostar. Eso es vida espiritual. Eso sí es tener una vida de oración. Si usted no hace eso, nunca, no se autoengañe. Y yo tampoco lo voy a engañar. Usted no tiene vida de oración. Y eso puede ser la evidencia más grande de que usted está muerto espiritualmente. Si pasan los días y usted no siente necesidad ninguna de correr hacia Dios, eso puede ser que su espíritu está totalmente alejado de Él y por eso es que no siente la necesidad de ir a Él. Pero todos los que estamos
en Cristo, como estamos en Cristo y Cristo mora en nosotros y su Espíritu por nosotros, y Cristo y el Espíritu están unidos con la misma esencia al Padre, pues el Espíritu produce esa necesidad en mi espíritu de que mi espíritu se conecte con el Espíritu de Dios por medio de la oración. No se autoengañe, hermano. No hay vida espiritual si no hay vida espiritual. ¿Vieron qué gran frase? Termino con esta oración. Hay un libro que se llama El Valle de la Visión, que son oraciones de los puritanos. Los puritanos eran un movimiento que se genera en Inglaterra. Ellos querían zafarse de todo lo que oliera a catolicismo. Por eso se llamó así el movimiento puritano. Ellos redactaron un libro con muchas oraciones. Oraciones profundas, muy profundas. Los puritanos, yo creo que son la máxima expresión de vida espiritual, de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento, de vida de oración, de vida de familia, de culto familiar, de honrar a Dios. Ese es el movimiento que más yo creo que se ha acercado a ese estándar. Ellos hicieron varias oraciones. Yo seleccioné una de esas oraciones escritas en el libro del Valle de la Visión, que se llama Encuentro con Dios. Fíjense, busqué una oración que tuviera que ver con lo que estábamos hablando hoy. Escuchen esta oración. Gran Dios, en público y en privado, en el santuario y en la casa, sea mi vida inmersa en oración. Llena del espíritu de gracia y de súplicas, cada oración perfumada con incienso de sangre expiatoria. Ayúdame, defiéndeme, hasta de que orar yo pase al reino de la alabanza constante. Instado por mi necesidad, invitado por tus promesas y llamado por tu espíritu, yo entro en tu presencia adorándote a ti con piadoso temor, impresionado con tu majestad, con tu grandeza y con tu gloria, todavía animado por tu amor. Yo soy totalmente miserable y totalmente culpable. No tengo nada de mí mismo con qué recompensarte, mas yo vengo a ti, Jesús, a los brazos de la fe, pidiendo que la justicia de Él compense mis iniquidades, regocijándome de que Él será pesado en balanza por mí y satisfará tu justicia. Te agradezco porque de ese gran pecado tomes gran gracia y que sin embargo de que el pecado merece castigo infinito por haber sido cometido contra un Dios infinito, aún así haya misericordia para mí, pues donde la culpa es más terrible, ahí tu misericordia en Cristo es más libre y profunda. Bendíceme revelándome de tus méritos salvíficos, causando que tu bondad pase delante de mí, hablando de paz en mi corazón contrito. Fortaléceme para que yo no te deje hasta que Cristo reine supremo en mi interior, en cada pensamiento, palabra y obra, con una fe que purifica el corazón. Vence al mundo, obra por amor, préndeme a ti, sigue siempre aferrándome a tu cruz. Déjenme aclarar que el lenguaje que ustedes están viendo es un lenguaje denso, es que en aquellos tiempos esa era la manera de hablar. O sea, lo que para nosotros ahora, que no entiendo nada, en aquellos tiempos era lo normal. En aquellos tiempos había más cultura que ahora, la gente hablaba de esa manera. Conclusiones. Hermanos, nosotros necesitamos orar. Es una necesidad que tiene el cristiano. Alguien dijo una vez que orar es a la vida espiritual lo que es respirar a la vida física. Ningún cuerpo puede mantenerse vivo si no respira. Ninguna vida espiritual puede mantenerse viva si no se ora. Si esa vida no se alimenta por medio de los medios de gracia. Es necesario que oremos bíblicamente. ¿Cómo oramos bíblicamente? En oraciones donde están contenidos los elementos que Dios demanda en su palabra. En oraciones donde somos precisos y certeros y vamos al grano. En oraciones que son oraciones constantes. Porque la Biblia dice, orad sin cesar. Y por cierto, déjenme aclarar ese término. Porque orad sin cesar significa básicamente a una oración que vuelve a suceder. Eso es lo que deja claro el idioma original. No a hablar sin parar. Porque ustedes dicen, ora sin cesar, la idea es como que no pares de orar, no es eso a lo que se refiere. La idea es, ora sin cesar es como que la oración vuelve a suceder. Pero no es que no paro nunca de orar. Es que la oración es reiterativa, regresa en un tiempo. Oro, Señor, queremos pintar los bancos, tú sabes. Vengo en la noche, Señor, acuérdate. Nos gustaría tener los bancos. Eso es orar sin cesar. La idea es que la misma oración regresa una vez más. Es necesario que oremos bíblicamente. Y déjenme decirle a las personas que están en este lugar, que están aquí y no son cristianos.
Dios no atiende las oraciones de las personas inconversas. No puedo engañar a nadie, porque si los engaño, sería mentira de mi parte. El día del juicio, Dios me va a acusar de mentiroso y de falso maestro. Tengo que decir la verdad. La Biblia enseña que los pecadores, aquellos que no están arrepentidos de sus pecados y que no se han refugiado en Cristo, la oración de ellos, dice la Escritura, que es abominación. Dios no la atiende. Nadie que no esté regenerado no espere recibir del Señor lo que le está pidiendo, porque cuando un impío se tira en oración, lo que Dios está percibiendo es abominación delante de él. Dios no atiende las oraciones de los impíos. ¿Qué significa eso? Que si yo termino mi sermón aquí y digo, hermanos, oren más, y tú estás aquí en este lugar y crees que tú eres salvo y no lo eres, y usted se pone a orar, yo lo estoy embarcando. Es mi deseo dejarte claro que si tú no tienes a Cristo, Dios no va a atender tu oración. Si tienes un hijo que está cruzando fronteras, si tienes un hijo que está sin trabajo en los Estados Unidos, si tienes una hija que está divorciada y no tiene casa y te tiras en oración y no eres cristiano, olvídate de que Dios te ayude. No va a atender tu oración porque la oración de los impíos es abominación delante de él, dice la Escritura. Dios no atiende, para decirlo en una forma que me entiendan, Dios no escucha las oraciones de una persona que no se ha arrepentido y no se ha refugiado en Cristo. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, porque para orar hay que orar en el nombre de Jesús. Orar en nombre de Jesús significa que yo pongo a Jesús delante de mí para que mi oración por los méritos de él llegue al trono de la gracia. Si usted no tiene a Cristo, usted no tiene a quien poner en el medio para que llegue, y usted no tiene acceso al trono de la gracia, porque el acceso al trono de la gracia lo da Cristo nada más. O sea, si usted no tiene a Cristo, olvídese de que su oración llegue al cielo. ¿Qué hace falta entonces si usted sabe que no está en su mejor condición, o si usted duda de su salvación, o peor aún, si usted sabe que no es salvo? Si usted sabe que no es salvo, Dios sí puede escuchar una oración tuya. ¿Cuál es la oración que Dios va a escuchar? La oración cuando le pides perdón y le pides que te salve. Esa oración, esa es la primera oración que Dios va a atender de una persona inconversa. Si esa persona, ayuda a mi hijo que está cruzando, olvídenselo, no está atendiendo. Pero si esa persona se tira de rodillas y le dice, soy un pecador, sálvame. Ahí sí, esa es la primera oración. Es como que Dios dijera, ya nos estamos entendiendo. A ver, ahí sí. Entonces, mi hermano, mi hermana que estás aquí, si usted no tiene a Cristo y usted quisiera tener este glorioso medio de gracia a su disposición, que usted pudiera acercarse a Dios ante el trono de su gracia. Que usted quiera la oración no tanto para recibir beneficios, sino para acercarse al Dios excelso. Lo primero que tienes que hacer es orar pidiendo perdón por tus pecados, arrepentirte de ellos y pedirle a Dios que te salve por medio del sacrificio de su Hijo. Confiar que la única manera que tienes de salvarte es que Dios quiera aplicar el sacrificio de su Hijo a ti. Y como tú no sabes si Dios quiere o no aplicar el sacrificio de su Hijo a ti, se lo tienes que pedir. Yo sí te puedo decir, humanamente hablando, que si usted de corazón te dice, Señor, yo quiero de verdad, y lo quiere, de todo corazón, yo quiero que tú apliques el sacrificio de tu Hijo a mí y que me perdones, que me salves. Si usted se lo dice de verdad, de todo corazón, Dios mirando el sentimiento dice, ¿me lo está diciendo en serio? Esa oración no puede ser rechazada, porque dice la Escritura que Dios no se puede negar a Él mismo y que todo el que viene a Él, Él no le puede echar fuera. Dios no puede decirte, ay, fulano, tú quieres salvarte, pero yo no quiero, quítate del medio. Eso Dios no lo puede hacer. Si una persona viene de verdad humillada, pidiéndole a Dios de todo corazón, quiero estar contigo de verdad, me quiero salvar, quiero irme al cielo, quiero que me perdones por medio de la sangre de Cristo, quiero arrepentirme, quiero que mi vida cambie, y se lo dice, ayúdame. Esa oración Dios no la puede ni la va a rechazar. Esa sería la certeza que tú tendrías de que de verdad has pasado de muerte a vida y que tus oraciones pueden subir y llegar al trono de la gracia del Señor. Si hay alguien aquí que no tiene a Cristo, mi consejo para ti es que no te vayas de este lugar sin el Señor. Él, dice la Escritura, que lo busques en el tiempo en que pueda ser hallado. Buscadme y viviréis, dice la Escritura. Búscalo en oración, en una oración de arrepentimiento y fe. Serás salvo. Vamos a orar. Señor, te alabamos por tu palabra. Ayúdanos a ser intencionales en nuestra vida espiritual, Señor. Te ruego que nos des vida en abundancia.
y que podamos, Señor, glorificarte y correr a Cristo todos los días de manera recurrente y venir ante el trono de tu gracia para deleitarnos en ti y que para que sean conocidas nuestras peticiones delante de ti. Ayúdanos a asirnos de este glorioso medio de gracia que nos ha dado. Ayúdanos a disfrutarlo, Señor, porque ciertamente es un deleite. Hay delicias a tu diestra por siempre y para siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.